Bien, hemos hablado en programas anteriores de los dones de palabra de sabiduría, de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Estos dos últimos son los que vamos a tratar en este programa que se ha preparado. Los invitados siguen siendo Carlos Reitz, Federico Aparici y Álvaro López, y ellos van a ser rápidamente los que van a desprender la enseñanza de estos versículos preparados para este programa. Vamos a leer, Federico, si te parece bien, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero versículo 10. 10 también. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, pues ¿qué nos puedes aportar sobre estos diversos géneros de lenguas o otros interpretación de lenguas? Pues me pones en un aprieto. No es porque no crea en las lenguas. Yo entiendo que esto es algo que mejor vais a hablar vosotros porque lo habréis experimentado. Tuve en mi casa durante tiempo a una hermana pentecostal argentina que vino a colaborar con nosotros. Tenía un ministerio con los sacerdotes, era tremenda. Sacerdote que veía por la calle, un monja la abordaba, especialmente sacerdotes. Y allá que se iba, y bueno, como tenía que ir a veces, conseguía entrevistas, pues me llevaba a mí o me marcaba. Pero esta hermana llegó un momento en que ella hablaba en lenguas y decía: Federico, no es posible, tú tienes que hablar en lenguas, porque no es posible que tú no hables en lenguas viendo yo lo que veo. Y dije: mía, sí, es que pues eso es un don que no es para todos. Y ella empeñada en que yo tenía que hablar en lenguas. Y ya, al final, dije: mira, ya le dejé que orara por mí, para que recibiera las lenguas, si eso era lo que el Señor tenía para mí. Y oró por mí, efectivamente. Nos arrodillamos, ella me puso las manos encima, yo se lo consentí, porque yo, honestamente, si quería recibir las lenguas, si es que el Señor las tenía para mí. Pues muy bien, pero allí no pasó nada. Y dice: bueno, pues habrá que esperar y tal. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y así durante varios días, hasta que ya ella misma se cansó. Y dice: bueno, pues no lo entiendo, pero claro, pues será así. Y yo nunca recibí el don de lenguas, y yo mismo, independientemente de que esta hermana haya orado por mí, yo la haya dejado, yo, independientemente, he orado al Señor. Digo: Señor, sí, el hablar en lenguas, tú quieres que yo hable en lenguas, si lo necesito para glorificar tu nombre, para mi ministerio, yo quiero hablar en lenguas, Señor. Pero el Señor no me ha dado don de lenguas. Entonces, para mí, yo creo en el don de lenguas porque está aquí escrito, creo en la interpretación de lenguas porque está aquí escrito, pero yo no lo tengo experimentado. Entonces no puedo decir nada más que eso. ¿Qué nos puedes aportar, yo hermano? Creo, verdad, Álvaro, que es muy interesante. Como en todo, tenemos que entender primero, por lo menos desde el punto de vista pentecostal, siempre hemos creído que en la mayoría de las ocasiones el don de lenguas acompaña al bautismo del Espíritu Santo, y tenemos que entender, yendo hacia más atrás, tenemos que tener claro que todos los creyentes nacidos de nuevo somos templo del Espíritu Santo, pero los pentecostales creemos que hay un momento en que hay un bautismo, hay algo especial. O sea, templo del Espíritu Santo lo somos desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. A partir de ahí hay un momento especial en nuestra vida, que hay un bautismo, y en la mayoría de las ocasiones viene con un don de lenguas, pero no siempre. No siempre.
que nadie se asuste, porque no siempre. Tenemos casos en el libro de Hechos donde sí ocurrió y casos donde la Biblia no menciona que ocurrió. No sabemos si ocurrió, pero la Biblia no lo menciona. Así que tenemos que entender, porque no es bueno sacar de contexto lo que no hay, que a veces ocurre y a veces no. Y claro, la pregunta sería, bueno, ¿para qué sirve el don de lenguas? Porque además no es don de lenguas, parece que hay diversos géneros de lenguas. Así como no hay don de sanidad, sino hay don de sanidades. O sea, parece que hay, no sé si es que hay que especializarse y no todo el mundo puede orar por las mismas enfermedades. Creo que aquí Dios, yo he conocido esto, y esto es experimental también, gente que ha hablado en lenguas irreconocibles, pero he oído hablar a gente que no sabía hablar francés o alemán, incluso alemán antiguo, les he oído hablar. Yo no me he enterado, pero el alemán que tenía al lado sí. Yo, lógicamente, si no, yo hubiera tenido también un don nuevo de... Pero esto de experimentalmente hay gente, porque lógicamente hay mucha gente que piensa que, bueno, pues las lenguas también tienen que ver con una actividad a veces demoníaca, etcétera, etcétera. Y luego también, pues como decíamos antes, a veces se hace también un abuso de estos. Por ejemplo, yo en mi iglesia, yo les digo, mirad, para orar en lenguas no hay que gritar, porque cuando oramos en lenguas, ¿verdad?, es algo directamente de nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, en el cual nosotros somos edificados en nuestro espíritu. También tenemos que enseñar que no solamente, como dice Pablo, oraremos en el espíritu, también oraremos con el entendimiento. Y esto es importante. A veces se forma una algarabía impresionante. Y curiosamente, no quiero adelantar porque eso sería 1 Corintios 14, pero es muy interesante qué ocurre cuando alguien no creyente o indocto entra en la congregación, que es más interesante, hablar en lenguas o profetizar. Pero bueno, como eso es para más adelante, no lo quiero adelantar. Pero creo que esto es muy, muy importante, tener claro que no podemos las lenguas, y mucha gente también un poco en cuanto al abuso, pues bueno, tú empiezas a decir muy rápido una frase y cuando se te va trabando la lengua, pues ya parece. Entonces Dante Gebel hace algunas bromas con esto, ¿verdad? A veces dice, bueno, hasta la burra la manga ancha. Entonces ya uno ya... Pero no, el don de lenguas es algo que el Espíritu Santo da porque Él quiere, y es algo que recibes. No tienes que forzar, no tienes que tratar de hacer nada especial. Es algo que recibes, comienzas a hablar, y lógicamente, como toda lengua, hay que practicarla y hay que perfeccionarla, y esa es mi experiencia, porque hay gente que a veces cuando lo oyes hablar en lenguas parece que solo se aprendió una frase, y esa frase una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pero yo creo que si son diversos géneros de lenguas, tú tienes que poder 10, 15 minutos hablando en lenguas sin tener que repetir frases como si fuera a veces... Pero son las dos cosas. ¿Entiendes? Las tres. Entonces es importante, quiero decir, el saber que estamos hablando de lenguas, y en el original griego estamos hablando de idioma. O sea, y un idioma es un idioma, no es una frase, si no sería un idioma un poco pobre. Entonces, ¿es un idioma para hablar con Dios? Yo lo que leo en la palabra de Dios, y así me especifica, es que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y el que habla en lenguas con Dios habla, dice. Entonces, claro, entonces quiero decir que es una administración. Ahora, lógicamente, uno tiene claro, mi entendimiento realmente no se ha edificado, mi entendimiento. Porque uno termina y no sabe muy bien, pero sí está muy claro que, y es la experiencia que yo tengo, mi espíritu sí se edifica. Amén. Sí sale, hay algo, ¿verdad? Y a veces incluso como cuando dice, ¿verdad?, cuando ya no sabemos cómo pedir, ¿verdad? A veces tenemos que echar mano del Espíritu Santo que gime por nosotros, y clama con gemidos indecibles. Creo que hay algo, no podemos separar esta parte del espíritu, y ahí creo que las lenguas es algo que nos edifica en nuestro espíritu. Tenemos que tener claro eso. Si alguien intenta que le edifique en su conocimiento, va a tener un problema. Carlos, ¿qué nos puedes contar? Qué tema contar? interesante el de las lenguas, ¿no? Porque es el tema que quizás más identifica a los pentecostales, y el que más
grima le da a aquellos que son reacios al tema de las lenguas. ¿Por qué? Porque generalmente en los nuevos, en aquellos que por ser nuevos y otros porque no han desarrollado lo que tú dices, esa armonía que tiene que haber, muchas veces hacen manifestaciones muy estentorias, muy gritan, se mueven, saltan. Claro, es como que son dulcemente invadidos por el Espíritu Santo y llega un momento que no dominan, pero eso es para aquellos que reciben, que recién están experimentando, pero después la Biblia dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Quiere decir que no es que el Espíritu, como muchos dicen, me tomó y no me pude contener. Mentira. Eso puede suceder al nuevito que de repente está experimentando algo nuevo y no sabe cómo, pero después tiene que aprender para entrar en el orden que tiene que haber en la vida personal y que tiene que haber en la iglesia, ¿no? Porque imagínate una iglesia con 500 personas y las 500 personas con una manifestación esa del Espíritu que no incontroladas, pero gracias a Dios en las iglesias, en una iglesia en donde se trabaja, significa que el grupo pastoral, el liderazgo trabaja en edificar a la gente, en eso para que la gente se desarrolle en la vida espiritual, la gente tranquilamente puede hablar en lenguas sin tener que pegar voces, gritos, como tú decías, y habrá alguno nuevito que se lo instruye, que se le enseña y a disfrutar de ese momento en la presencia de Dios. Y después, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo cuando está la manifestación de hablar en lenguas. Ahora, muchas veces suele suceder que en el mismo don de lenguas, así para decirlo, y quizás volvemos un poco al programa anterior, hay un mensaje en esas lenguas. Por eso inmediatamente después, y quizás me adelanto, está el don de interpretación de lenguas. Por eso también es importante entender cómo trabajan interrelacionados los dones. Y cuando Dios da un mensaje, tiene que haber alguien que lo interprete. Y eso es lo que trae bendición para la iglesia. A mí me ha sucedido que fuimos una vez, estábamos de vacaciones con un amigo pastor, y fuimos a visitar unos hermanos y que estaban un poco apartados y oramos por ellos. Y mientras oraba, resulta que hablé en lenguas, en unas lenguas un poco comunes, distintas, y el hermano que estaba al lado mío dice, en este momento el Señor está diciendo tal y tal y tal y tal cosa, y le estaba hablando, le estaba trayendo una palabra profética, una profecía, que estaba trayendo exhortación, edificación y consolación a ese matrimonio que habíamos ido a ver. Entonces vemos cómo trabaja interrelacionado los dones. En este caso, el don de lenguas, que es la manifestación del Espíritu Santo en otros idiomas que pueden ser lenguas desconocidas para el que lo habla, lenguas muertas, o sea que ya no existen, o lenguas angelicales, no sabemos bien. Bien, Álvaro, dicen que los dones son dados a la Iglesia para edificación de la misma, ¿verdad? A las personas, a los creyentes. Claro, la Iglesia son las almas, son las personas. Y yo sé que cuando se está orando en liberación por las personas, que ahí sí se le puede hacer verdaderamente mucho bien al que está afligido, al que está con problemas espirituales profundos, ¿verdad? Entonces yo sé que cuando se ora en lenguas o se lee la palabra de Dios en esas sesiones de liberación, se producen fenómenos muy positivos e importantes en beneficio de la persona afligida. Es lo que decíamos antes, quiero decir, cuando estamos orando en lenguas, tenemos que ver qué propósito tenemos
como decía Carlos, si en una iglesia todo el mundo está hablando en alto, aunque haya alguien que tenga don de interpretación de lenguas, no va a saber qué interpretar. O sea, va a tener como 300 frecuencias. Entonces, por eso es bueno que la gente hable con Dios en un volumen normal, el suyo, el que tiene la voz más grave, y el que la tenga más baja. Más baja, ¿para qué? Para que cuando haya un mensaje en lenguas, la persona que tiene don de interpretación pueda saber exactamente qué mensaje va a escuchar. Esto es importante. Ahora, otras veces lo que estamos haciendo es lo que yo comentaba antes, es decir, no sabemos qué orar, y a veces como humanos yo creo que cometemos un error. Digo, a mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, pero queremos resolverlo todos nosotros, si es posible. Queremos darle el consejo exacto, la pauta exacto, y de repente te encuentras frente a una persona que tal vez ha perdido un ser querido, que está en una aflicción profunda, y no sabes qué hacer. En esos momentos no sabes qué decir, y creo que ahí es donde se aplica el orar en lenguas, y realmente es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su trabajo, porque realmente no son nuestras lenguas quienes están haciendo el trabajo, sino nosotros realmente ni sabemos qué estamos diciendo, pero sí el Espíritu Santo, cuando no llegamos más allá, Él empieza a clamar con gemidos indecibles al espíritu de la persona que está en aflicción. Entonces, es importante. A mí a veces me pasa que oro por una persona y uno se queda como diciendo, bueno, ¿qué más le puedo decir? Ya no sé qué más decir, y yo comienzo a orar en lenguas. Y he visto auténticos cambios. Y no puedo decir y es algo sobrenatural, porque no tiene sentido, porque la persona que me oye no me entiende. Yo tampoco sé qué digo, pero de repente hay algo en su espíritu que se quebranta, algo que se rompe y algo que comienza a recibir algo especial de Dios, con lo cual yo no tengo nada que ver ahí. Simplemente no supe más que decir. Y yo creo que es bueno que dentro del don de lenguas también veamos esta faceta, esta posible faceta de orarle a Dios en un idioma que desconocemos, para que realmente Dios haga y llegue, el Espíritu Santo llegue donde nosotros no podemos llegar. Aunque, quiero decir, todo esto de mi parte es experimental. Si vamos a buscarlo en la palabra no está, pero experimentalmente sí lo he visto como Dios, y a mí me viene muy bien, porque pero en la palabra sí está, porque sirve, dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y con Dios habla, hermano. Claro, Dios habla. Pero por eso quiero decir, lo que no está en la lengua normal también, ¿eh? Claro. Sí. Pero es importante, Fernando, esto. Quiero decir que lo que quiero decir es que en ningún sitio está que cuando yo hablo en lenguas y tengo a otra persona cerca, algo va a ocurrir. Claro, eso no. Pero quiero decir, que tiene el Señor. Eso es algo de lo que el Espíritu Santo hace directamente. A mí personalmente me viene muy bien, y a mi orgullo también, ¿verdad? Cuando no sé qué decir y de repente el Espíritu Santo hace las cosas. A mí me parece eso que acabas de decir, me parece muy interesante, cuando no sé nada que decir. Claro. Entonces, en esas circunstancias, claro, yo también me he encontrado cuando realmente no sabes qué decir, ni tienes nada que decir de tu parte. Y en estos momentos, pues a lo mejor resulta que tú has empezado a hablar en lenguas, yo sencillamente con la persona hemos guardado un tiempo de silencio. También, claro. Un tiempo de silencio. Y en el tiempo de silencio he estado hablando, Señor, tócale, háblala, ayúdala, da lo que sea. Tú sabes lo que tienes que decirle. Y Dios le ha hablado. Claro. Sí, yo quiero decir también un poco que los que saben mucho de la oración en lenguas, en sanidad y en liberación, también son los carismáticos. Hay siervos de Dios. Católicos carismáticos. Católicos carismáticos. Yo me crié con él, yo no me convertí en una iglesia. Pero yo me crié con curas y monjas. Yo estaba en una iglesia. Carismáticos. Yo llevaba a mi esposa enferma en San Sebastián, a que orase un Ceferino Santos, que era pues uno de los líderes carismáticos de Madrid, un hombre muy mayor, y se producían sanidades
milagros y sanidades de cánceres. Y sus superiores les decían, oye, pero qué raros sois vosotros los carismáticos, orando en esas formas tan raras. ¿Y cómo vas diciendo por ahí que las mujeres se sanan de cáncer? Dice, no, si yo no, el Señor a mí no me pide permiso para sanar a esas personas, pero las sanaba el Señor a través de la oración en lenguas. Y yo estuve un año yendo con mi mujer enferma todas las semanas, y ese señor oraba 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depende de la cola que había para verle. Y Lourdes tenía mejoría y se puso bien al cabo del tiempo. Claro que sí. Me gustaría retomar el tema de lo que hablabas en cuanto a las manifestaciones en las congregaciones, porque hay manifestaciones que son evidentemente carnales y hay manifestaciones que son del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en todos, hay un momento donde, si bien puede haber voces elevadas, pero cuando Dios quiere hablar, se producen esos momentos de silencio, y ahí es donde surge una voz, que es de la del Espíritu. No es algo programado, sino que es algo que el Espíritu Santo produce porque Él se quiere manifestar. Y yo creo que habrás vivido esa experiencia, y la mayoría de las iglesias pentecostales se vive así, que hay una voz que surge, pero no porque grita más, sino porque se van produciendo los silencios, y que no es algo concordado, es algo que produce el mismo Espíritu. Es como que si en ti, en él y en él, o mejor dicho, en nosotros tres, se va apagando y se va apagando esa voz, para que surja en ti una voz, y es una voz que trae un mensaje. Por otro lado, he vivido una experiencia que fue una de las más maravillosas de mi vida, y era en una campaña de sanidad con un matrimonio norteamericano llamado los Hunter, en la ciudad de Buenos Aires. En la calle había como 20.000 personas, y en un momento se oró para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo, y muchos lo recibieron, y había gran alborozo y un gran griterío, y de repente todo eso se transformó en un cántico espontáneo, y estaban todos cantando en lenguas en el mismo tono, nadie desentonaba. Eso es muy difícil hacerlo. Y sube para el cielo. Eso es algo muy difícil hacerlo, y se produjo en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, en un sector muy específico, que nunca se volvió a hacer nada allí, pero fue un momento muy especial, momento celestial, precioso, donde sinceramente era la presencia del Espíritu Santo, claro, sí, inspirándonos y elevándonos a todos a cantar, porque 20.000 personas que ninguno desentone, se vaya del tono, es muy difícil. Sí, es un control, toma control el Señor general, y ahí se siente algo muy bonito, muy bonito. No, sí, yo, Carlos, en eso estoy de acuerdo contigo. No entraba en el sentido, porque volvemos siempre a lo de antes, ¿no? Así como el pastor educa o intenta educar a la iglesia, sí es la iglesia. Entonces, porque a veces si no hay un griterío y no hay forma de pararlo de ninguna forma, pero cuando enseñas cuál es el verdadero propósito de las lenguas, que realmente es edificarte, pues a veces se te va el tono, a veces te emocionas, sí, pero yo me emociono también en castellano. No solamente y somos, en lengua. Los pentecostales somos muy efusivos. Entonces, quiero decir, es que estáis diciendo cosas que que experimentamos, que yo he experimentado sin lenguas, claro, con silencios, profundos silencios, claro, y oraciones concretas, específicas, guiadas por el Señor. Claro. Yo te voy a decir una cosa que además lo tengo experimentada, en mi persona. Al diablo lo que verdaderamente le preocupa es que tú ores en lenguas delante de él. Punto número 1. Y punto número 2, que en beneficio de la persona que estás orando en liberación, recites los versículos en los que lleva la sangre de Jesús, que son muchos, por cierto, en la palabra de Dios. Sí, mira, sí. Hay manifestaciones
tremendas, viene la paz y la calma a la persona por la cual estamos hablando. Yo diría que lo que al diablo yo no sé si en silencio eso también ocurre. Le asusta, lo que al diablo le asusta es que creas en Dios, y que pongas tu confianza en Dios. Sí. Efectivamente, pero que son armas. La lectura de la palabra. Son armas. Hombre, la sangre de Jesucristo es como es el mayor ataque, la defensa-ataque que puedes hacer contra el diablo, porque si hemos de resistir al diablo es en el nombre del Señor Jesucristo, bajo los méritos de su sangre, o sea, mediante y orar en lenguas, bajo el valor, los méritos de la sangre de Jesucristo. Eso es que esa es su derrota. Pero es una frecuencia cuando tú oras en lenguas. Claro, esa es la derrota. Claro, sí, él fue derrotado ahí en ese momento. Pero la frecuencia de la oración en lenguas es algo que vamos, le pone, es que no lo puedes soportar. Pues yo me alegro que los que os gozáis en eso, adelante, y los que nos gozamos en los silencios, adelante también. Pero hay que entender, porque quiero decir que y la gente en nuestras iglesias tiene que entender que no es un éxtasis. O sea, hablar en lengua no es un éxtasis, es decir, tú lo dominas, o sea, tú lo manejas, es como un idioma que el Espíritu Santo ha querido darte como un don, y que, como decía Carlos muy bien, pueden ser lenguas conocidas, lenguas desconocidas, muertas o angelicales. De hecho, Pablo parece que disfrutaba mucho, porque decía, yo hablo lenguas más que todos vosotros, que me parece una chulería de parte de Pablo, porque decir más que todos vosotros, como que hablaban, lo tenía muy calculado. Porque estaba disgustado, cuando estaba hablando, estaba hablando disgustado. Claro. Entonces quiero decir, regañándoles. Claro, entonces creo que es muy interesante que la gente entienda, especialmente los nuevos, no es un éxtasis. Tú dominas, tú manejas las lenguas, las usas cuando tú crees conveniente que tienes que usarla, cuando tú quieres comunicarte con Dios, para cuando tienes algo que edificarte. Entonces esto es importante entenderlo, y también saber que a través de tus lenguas en ocasiones puede ocurrir que haya un mensaje para la iglesia que alguien va a interpretar, pero que no de repente caes en éxtasis, o que no es un arma nuclear, sí, o es una experiencia paranormal. Sí, no. Hay gente que busca experiencias místicas y se piensa que esto es una experiencia mística. Ni te da mayor poder, ni te hace más especial, ni de más importante que los demás. Esto es importante, pero sí hay que tener, la Biblia nos enseña que nos edificamos y nos comunicamos con Dios de una forma especial. Como decía Federico, cuando hablas en castellano también te comunicas con Dios, pero parece que la palabra le da un toque especial a esas lenguas a la hora de comunicarte con Dios. Y tal vez puede ser porque en ningún momento puedes usar tu razón para quejarte, para decir lo mal que te va. Cuando hablas en lenguas no sabes muy bien, igual te estás quejando, ¿no? Pero no lo sabes. En las personas y en los individuos, porque sabemos históricamente de muchísimos grandes siervos de Dios que hicieron incluso milagros y no hablaban en lenguas. O sea que hay que ser muy prudentes y muy comedidos. Y lo que no se puede hacer, por supuesto, es lo que se ha hecho en algunos sectores durante un tiempo. El que no habla lenguas no tiene Espíritu Santo. Eso es una burrada. Es una burrada como un castillo. No está aquí. Y además no es de recibo. No está aquí. Ya para terminar este versículo 10, podemos decir, como dice Santiago 1.5, que si un creyente tiene necesidad o quisiera tener algún tipo de don, por ejemplo, si un creyente pide a Dios sabiduría, lo dice Santiago, pídaselo a Dios, él le dará ese don sin reprocharle nada, dice la palabra. Bueno, el contexto de Santiago no va por ahí, con tu permiso. Por los dones. No va por ahí. Pero Federico, ¿quieres decir que un creyente no le puede pedir a Dios, dame todos los dones y todos los frutos que tengas para mí y dámelos hoy? Eso sí, pero es que hay que saber qué es sabiduría y a qué se refiere la Biblia cuando habla de sabiduría y cuál es el resultado. Federico, ¿se le puede pedir a Dios que nos den los dones, sobre todo los que tenga para nosotros? Sabiduría también. Pero lo que no podemos esperar es que una persona que se arrodilla sin sabiduría
pida al Señor sabiduría y se levante con sabiduría. Eso es lo que no se puede pretender, porque la sabiduría es una forma de conocimiento, es una forma, es un saber, es un profundizar, es algo que se va adquiriendo poco a poco. Y entonces, efectivamente, una persona puede pedir sabiduría y a partir de ahí el Señor le irá ampliando y dando sabiduría progresivamente y poco a poco. Carlos, ¿el Espíritu de Dios sabe lo que la Iglesia necesita? Obviamente. Y por tanto distribuye sus dones sabia y efectivamente en los miembros. Exacto, Él los distribuye como Él quiere, y hago este énfasis porque ¿quién más que menos alguna vez habrá dicho: Señor, pero yo quiero este don, y no hemos encaprichado porque nos gustó más, y de repente Dios quería otra cosa, porque conoce más bien, mejor que nosotros mismos nos conoce el Señor, y conoce nuestras características, y conoce nuestras capacidades, y Él lo da como Él quiere. Él reparte dones, talentos, ministerios como Él quiere. En su iglesia. En su iglesia, exacto. Entonces... Que es el versículo 11, ¿no? Estábamos terminando. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es que es muy curioso el capítulo, porque el capítulo 12 siempre se ha titulado los dones espirituales, pero si uno se fija bien, creo que la hamburguesa del centro es la unidad del cuerpo, metida entre dos panecillos de dones. Porque Pablo, a mí me resulta curioso que hable de dones al principio, corta, bueno, lo veremos más adelante, quien esté aquí, ¿verdad? Habla del cuerpo de forma muy importante y vuelve al final a irse a los dones. Y ya yo creo que la mantequilla para pasar bien la hamburguesa es el capítulo 13. Pero yo creo que es muy importante entender bien, para que nadie que nos escuche se confunda. Una cosa son los dones, otra cosa es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Entonces, sabiduría es como el escriba docto saca, el buen escriba docto, ¿verdad?, saca de su baúl cosas nuevas y cosas viejas, lo cual quiere decir que el tipo ha ido atesorando por años. Entonces, la sabiduría no es algo, a veces, claro, pensamos en Salomón, y alguien debe pensar que Salomón oró a Dios, se levantó y ya era sabio. Pero lo que cuenta la historia no parece que era así, ¿verdad? Y además parece que al final de su vida se le fue la sabiduría por lo que hizo. Otra cosa que tenemos que entender es el fruto. El fruto es algo que, si tú llevas una vida cerca de Dios, si tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, es algo que tiene que nacer de forma natural en tu vida. Estamos hablando del amor, del gozo, de la paz, de la fe, de la mansedumbre, etcétera. Y luego ya hablamos de los dones. El fruto es obligatorio en nuestra vida. Es decir, el buen árbol da buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, quiero decir, eso es algo que tiene que ser. Los dones, y es mi opinión personal, Dios ha preparado de antemano, dice en Efesios capítulo 1, un plan para nuestra vida, un diseño para nuestra vida, que nosotros nos encargamos. Y creo que los dones son herramientas que el Espíritu Santo nos da para desarrollar ese plan. Entonces, depende de donde Dios te quiera poner, donde Dios te quiera llevar, vas a tener unas herramientas u otras. Porque a un joyero no creo que nadie le regale un pico y una pala. Bueno, si hace joyos, sí, pero si usa joyería, no, ¿verdad? Y en cambio, sí le va a venir muy bien a esa persona de obras públicas que está trabajando en la carretera. Entonces, tenemos que entender por qué la gente no recibe todos los dones, o por qué hay dones que no recibe. Simplemente tienes que saber, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para mí. ¿Cuál es ese plan de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que preparaste para mí? Y en base a eso, si yo conozco eso, entonces voy a entender qué dones voy a pedir, porque esos dones los voy a recibir, porque son herramientas para mi trabajo. Y hay gente fuera de los círculos pentecostales que tiene esos dones y muchas veces no lo saben, pero son herramientas, pero tú los notas. Otros sí los tienen, otros sí los tienen, otros no. Y los tienen enterrados. Claro, hay muchos que no lo saben, pero tú en sus vidas, al enseñar, al aconsejar, al hacer diversas cosas, dices, los tienen.
Y luego la sabiduría es algo que nosotros tenemos que pedir a Dios, sabiduría de lo alto, pero eso es algo que es un proceso como la santidad. No es algo que va a venir del cielo, nos va a venir un haz de luz que nos va a inundar. Además, el don no es sabiduría, es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Sí, pero don de palabra de sabiduría, como sí, decir pero en decir esto. que no es No, la sabiduría no es don del Espíritu Santo, sino que es todo un proceso en nuestra vida. Para todos los cristianos. Eso, por supuesto. Entonces, quiero decir, para que la gente entienda un poco, para que no confundamos términos a veces y la gente se quede un poco así, y el fruto es algo que tiene que, para mí es más importante el fruto que el don. Sí. Es que de hecho, cuando el Señor venga a pedir, ¿qué va a pedir? ¿Frutos o dones? Pues frutos. Primero va a querer encontrar fe en la tierra, así que eso es un fruto. Exacto. Y ahora, lo interesante, porque muchas veces pensamos y hablamos de frutos en plural, pero no, el fruto en sí es el fruto, y todos los componentes, así como una manzana tiene el cabito, tiene la pulpa, tiene las semillas dentro, tiene la cáscara, son distintos componentes de una misma fruta. El fruto es uno solo. Por lo tanto, cuando va creciendo el fruto, vamos madurando en amor, en fe, en mansedumbre, en templanza, benignidad. Y además que va unido. Va unido. Pues si os parece bien podemos entrar, nos quedan unos minutos para ver estos versículos sobre el cuerpo físico y el espíritu. Vamos a leer, si te parece bien, puedes leer tú, Álvaro, del versículo 12 al versículo 20, por ejemplo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Qué bueno. Vemos en el versículo 13, por un solo espíritu, y el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué nos puedes aportar de este? Hombre, aquí habría algunas cosas que se podrían cambiar, ¿verdad? Hay pentecostales y no pentecostales en vez de judíos y gentiles. Pero todos fuimos colocados. Yo creo que eran solo los bautistas los que presumían de apellido. ¿Verdad? Porque alguno puede quedarse diciendo judíos y gentiles. No, ahora no hay mucho problema. En lo de esclavos y libres lo he dejado ahí porque últimamente. Pero creo que para mí este es el centro del mensaje de Pablo en 1 Corintios 12. Aunque ya en todos los seminarios hemos estudiado diversos pasajes que tienen que ver con los dones espirituales, y uno de ellos es 1 Corintios 12. Pero creo que Pablo está dando, y más en la iglesia de Corinto, que era una iglesia con ciertos problemas con los dones, en cuanto al uso de los dones, ¿verdad? Creo que Pablo está dando un énfasis muy fuerte al cuerpo. Bueno, ¿qué pasa si no tienes don de profecía, si no tienes dones que se ven? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un don de administración? ¿Qué pasa si tienes un don de servicio? Y no tienes don de lenguas. ¿Qué pasa? Y no se te ve tanto. Por eso más adelante Pablo habla de los miembros más decorosos, los menos decorosos. Pero yo creo, porque por lo que veo no tenemos mucho tiempo, pero sí creo que hay dos cosas fundamentales. Somos uno y por el mismo espíritu. Y esto tiene que quedar claro. A veces cuando hablamos los unos de los otros es como hablar de nuestra familia. Digo, cuando hablamos mal, cuando hablamos bien está fantástico, ¿no? Pero cuando hablamos mal estamos hablando de nuestra familia.
O sea, porque todos fuimos llevados a la familia de la fe por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo. Y esto creo que es muy importante a la hora de que hablemos y a la hora de que desarrollemos. Y tenemos que ver cómo pasa en una familia. Yo estoy en el barrio de Canillejas, trabajamos mucho con la iglesia de la calle Talía, donde está el pastor Emanuel. Entonces, trabajamos en los puntos donde no hay ningún problema en trabajar juntos. La evangelización, la obra social, la oración. Y cuando estamos juntos, trabajamos para edificación, no para que haya separación. Luego yo voy a mi iglesia y yo tengo mi propia, por así decir, mi propia cultura y ellos tienen la suya. Perfecto, pero cuando trabajamos juntos es la idea de cuerpo. Yo tengo 2 hermanos y no trabajo igual con los 2, porque son diferentes. Y lógicamente ellos conmigo pasa igual. Creo que Pablo está haciendo este énfasis muy fuerte y diciendo, bueno, ¿qué pasa? Si no eres ojo, no eres importante, no formas parte del cuerpo. Si no eres oído, ¿qué pasa si eres el dedo gordo del pie? ¿O qué pasa si eres el apéndice, que se te puede extirpar? ¿No eres cuerpo? Y yo para mí creo que para mí es el colofón. Y ya digo, cuando después se dé más adelante los últimos versículos del capítulo 12, donde vuelve otra vez a los dones y termina con el famoso eslogan de un camino más excelente, creo que es muy importante dejar bien claro por encima de los dones que somos un cuerpo. Para mí personalmente. Bueno, Dios es el creador del cuerpo, dice Génesis 2:7. ¿Qué nos dice de este cuerpo? Pues efectivamente que es un pasaje central y además es una figura que el apóstol pone aquí y le da una importancia tremenda, adquiere una importancia tremenda porque, como ha dicho muy bien Álvaro, en la iglesia de Corinto había un verdadero problema, un problema con los dones y una presunción espiritual por parte de algunos que pensaban que eran más espirituales que los otros porque hablaban en lenguas y los otros no, porque profetizaban y los otros no, porque hacían sanidades y los otros no. Entonces ahí viene la enseñanza, y la enseñanza es maravillosa y viene a expresar lo que viene a decir el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. O sea, que en la Iglesia hay diversidad, se caracteriza por la diversidad, no por la... no todos tienen que hacer exactamente lo mismo, ni todos somos exactamente iguales, somos diferentes, distintos, diversos, y diversos son nuestros dones, diversas son nuestras capacidades, diversos son nuestras habilidades y diversos son nuestras posibilidades. Y eso es lo que aquí viene a decirnos. Los que habláis en lenguas no podéis menospreciar a los que no los hablan. Los que profetizan no pueden menospreciar a los que no profetizan. Y los que tienen don de sanidad no pueden menospreciar a los que no lo tienen. Y viceversa. Y el versículo 18, Carlos, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Claro, algunos los puso como cabezas, a otros los puso como pies, a otros los puso como manos, a otros los puso como ojos. ¿Por qué? Porque evidentemente el apóstol Pablo hace la analogía con el cuerpo para darle específicamente a cada uno el entendimiento de que hay una función dentro de la iglesia para cada uno. Hay una función. Y como bien decían, no es que el que cumpla una función es más que otra o hay funciones que son más gratificantes. Claro, la naturaleza humana piensa o dictamina que, por ejemplo, el que predica es el que se ve, es el que lidera, es el que supuestamente está en un puesto de preponderancia y todos quieren ser como él. Y muchos dicen, ¿y por qué yo no puedo ser como él? Eso lo da Dios. No es que uno nace, no es que acá hay un escalafón que hay que seguir como si fuese en el ejército y me preparo y me ascienden. No, es algo, hay gente que puede estudiar, yo conozco mucha gente que ha estudiado en el ministerio, ha estudiado en el seminario, pero no ejerce como pastor. ¿Por qué? Porque no tiene el llamado para ser pastor.
se ha preparado, ha estudiado y tiene el conocimiento, tiene el título de bachiller o hasta máster en teología, pero no significa que tenga el corazón de pastor, no significa que Dios haya derramado sobre ellos el ministerio de pastor. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios es el que conoce a cada uno y sabe cómo puede rendir mejor cada uno. Oye, ¿y qué podemos decir? Eso está claro. De ese 90% de las personas que hay en las iglesias que no hacen nada. Es que quiero decir que no son... Bueno, que Dios me perdone si me estoy excediendo. O que te perdonen también esas. O que me perdonen también esas personas. Las primeras, las de nuestra congregación, ¿verdad? Pero, oye, es que poquitas personas son las que sirven al Señor. Bueno, y se ponen de ojos, y se ponen de manos, y se ponen a evangelizar, y se ponen... Bueno, si vamos No, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir a esas personas? Te voy a hacer una interpretación de la parábola del sembrador. Del 100% de la semilla, ¿cuánto dio buen fruto? La cuarta parte, el 25%. O sea que de una iglesia no todos son buen fruto. Hay algunos que pasan por etapas donde, pues yo conozco gente que pasó por etapas durante años en la iglesia siendo así personas más o menos, y hasta que Dios los tocó y los quebrantó y después comenzaron a dar fruto en la iglesia. Y hay otros que nunca darán fruto porque no sé, no han tenido una entrega personal con el Señor. Bien en la parábola del sembrador tener los 4 tipos de terrenos y las 4 circunstancias distintas. Entonces habla que da una aproximación de que un 25%, con esto no quiere decir que es un número exacto, pero sí da a entender que hay diferentes predisposiciones en el corazón de cada uno para con la palabra y para con la consagración al Señor. Pero vamos a ver más, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea que hay un 90% de miembros... No, esos no son miembros, perdón. No son miembros. No. Cuidado, bueno, cuidado, no hagamos eso. Yo creo que... Es que hay muchos... Tú ya estás diciendo que Dios te ha dicho esos que no sirvan para nada. No. Que habla de miembros. ¿Qué pasa con eso? Yo como pastor creo que los tenemos en todas las iglesias. Yo como pastor entono el mea culpa en ciertas cosas. Quiero decir, yo creo, Jesús fue muy claro en Juan capítulo 15, mi Padre se agrada en que llevéis fruto, más fruto, mucho fruto. Yo creo que a veces las estructuras, y hablo por mí, de mi iglesia, por eso voy a hablar en singular, no permiten que a veces la gente se desarrolle. A veces tenemos cosas muy estructuradas. E incluso también yo, sin darme cuenta, he enseñado a mi gente cuáles son los requisitos para llevar una vida cristiana buena. Es decir, leer la palabra todos los días, orar todos los días, traer los diezmos y las ofrendas, y cuando puedas, dar testimonio de tu fe. Esos son los 4 requisitos. Entonces, cumplen con los 4 requisitos, son buenos cristianos. Tal vez nunca he entrado a enseñarles a ser productivos, a ir mucho más allá, a tomar iniciativa, y tal vez porque me preocupa que igual algunas cosas se salgan de mi control. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, entonces quiero decir, y eso ha hecho que la gente se haya acostumbrado a una forma cristiana de vida. Otra cosa que yo achaco en mi iglesia, y vuelvo a hablar de mi iglesia, es que tenemos tal vez demasiados convencidos y pocos convertidos. Y claro, el convencido es muy difícil que dé de su vida. Puede dar de su intelecto, incluso puede dar de su dinero. El convertido es nacido de nuevo, ya no es él el que lleva las riendas. El Espíritu Santo pasa a ser quien lleva las riendas, y llega un momento en que se quebranta y en que hay un cambio total en su vida, también en el servicio. El convencido estará ahí hasta que un día el pastor tal vez le diga algo indebido y lo desconvenza. Y esos son, pues, y luego, como decía Carlos, tenemos 3 tipos de personas que van a estar por un tiempo en la iglesia,
pero no se van a ir, que son los del camino, que esos casi ni entran, los de las rocas, que van a apagarse pronto, y los de los espinos, que también. Ahora, los que están dentro, a mí sí la palabra de Dios me dice que incluso pueden dar una productividad de más del 100%. Yo creo tal vez me he acostumbrado a esas estadísticas que me dicen que, bueno, un 25% de los que en la iglesia haya un 25% que trabajan es un buen número. Y me he consolado mucho con eso. Ahora ya no tanto, pero me doy cuenta que no es lo que la palabra de Dios enseña, y a mí me preocupa que en mi iglesia se viva lo que la palabra de Dios enseña, y lo que la palabra de Dios enseña es que lleven fruto, más fruto, mucho fruto. No tengo muy claro si es un proceso, aunque pienso que sí, o son diferentes etapas, pero creo que eso es algo que tiene que pasar en la iglesia. Y creo que para mí, la imagen de Dios para mí se distorsionaría un poco si en mi iglesia hay gente que no tiene derecho a llevar fruto y gente que sí. No digo de quién es la culpa, pero creo que no es así. No, pero de repente, para que... yo no dictamino, como pastor no dictamino, este es de junto al camino, yo no dictamino, ni dictamino si este es terreno para el 30, para el 60 o el 100 por 1. Eso, estás incapacitado para claro, eso simplemente el Señor nos muestra que lamentablemente va a haber de eso dentro de la cantidad de personas que vemos cada domingo en el auditorio de la iglesia, va a haber de eso. Nuestra labor es llevarlos a un conocimiento del Señor, de manera de que se vayan pasando de estadios, exhortarles a que entreguen sus vidas, de los menores estadios a los mayores estadios de conocimiento de Dios y de consagración a Dios. Por eso, por ejemplo, los pentecostales hacemos en general mucho énfasis en lo que se llama un encuentro personal con el Señor, que va más allá solamente de recibir, de hablar en lengua, sino de cuando de ser quebrantados por Dios. Y cuando ya podemos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando la voluntad humana se quiebra delante... Fíjate tú lo que acabas de decir ahora. Perdonadme que yo... Un encuentro con Dios que va más allá incluso del hablar en lenguas, has dicho. Pero si entendemos que el hablar en lenguas es un don del Espíritu, quiere decir que las personas tienen el Espíritu Santo, entonces es porque el don de lenguas es la expresión también de una vida intensa espiritual. Yo sé lo que has querido decir, pero quería aprovecharlo para que veamos que efectivamente en nuestras iglesias puede haber gente que habla en lenguas, y eso no es garantía de que realmente... No, es la garantía. No tenemos más tiempo para este programa, pero un toque de Dios, que te renueve, que te unja, que le sientas, esa comunión perfecta, maravillosa que Él tiene preparada para todos los que le aman. A eso se refería Carlos, supongo, Federico. Sí. No, sí. Nada más por este programa. Decirles que la próxima semana vamos a terminar con el capítulo 12 y entraremos al capítulo 13, la preeminencia del amor. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.